Buenas noches, comunidad. Necesito contar esta historia que está atorada en mi garganta. Mi nombre es José, tengo 50 años y, después de un largo periodo desempleado, acabé encontrando un trabajo que parecía demasiado simple para ser verdad. Me convertí en portero nocturno de un edificio residencial de lujo en Monterrey, la capital de Nuevo León. El trabajo consistía básicamente en vigilar la entrada durante la madrugada, monitorear las cámaras de seguridad y asegurar que nadie entrara sin autorización. Al comenzar, pensé que sería solo una rutina monótona, con poco movimiento. Los residentes raramente aparecían por la noche, y los pasillos eran silenciosos, como si la ciudad misma se hubiera apagado cuando caía la noche. En realidad, el edificio parecía ideal para alguien como yo, que solo quería estabilidad. Un edificio moderno, con seguridad de última generación, muy bien ubicado, y poco más de 20 pisos de apartamentos lujosos. Yo me quedaba ahí, solo, esperando el amanecer. Al principio, todo parecía perfecto. El trabajo era tranquilo y poco exigente. Mi único deber era asegurar que las cámaras de seguridad funcionaran, que los portones estuvieran cerrados y atender rápidamente a los pocos residentes que entraban y salían de madrugada. Ellos nunca pasaban mucho tiempo en la entrada y, generalmente, me saludaban con un gesto, casi como si yo fuera una presencia invisible. No sabía mucho sobre ellos, pero eso no me molestaba. Yo solo hacía mi trabajo y esperaba que pasaran las horas. Fue entonces, una noche cualquiera, que las primeras cosas extrañas comenzaron a suceder. Al principio, eran pequeñas anomalías, un cuadro fuera de lugar, una luz que se apagaba sin explicación, una sensación extraña de que alguien pasaba por el pasillo aun cuando yo sabía que estaba solo. Pero, en ese momento, pensé que era solo la soledad de las madrugadas o tal vez los reflejos de la fatiga que me hacían ver cosas que no estaban realmente ahí. Sin embargo, a lo largo de las semanas, estas pequeñas anomalías comenzaron a volverse más evidentes. Yo aún no lo sabía, pero algo dentro de ese edificio estaba a punto de revelarme un pasado sombrío que nadie debería conocer. Las noches comenzaron a arrastrarse de manera diferente. Al principio, todavía intentaba justificar todo aquello con lógica. El cuadro que se movía ligeramente en el vestíbulo, la lámpara que parpadeaba sin motivo siempre a la misma hora, el elevador que bajaba solo, y cuando las puertas se abrían, no había nadie. Eran cosas de mi cabeza, pensaba, y el elevador debía tener algún problema. ¿Quién sabe? Tal vez los adolescentes que vivían en el apartamento del piso 15 me estaban jugando una broma. Ya me habían advertido que esos dos chicos gemelos solían hacer eso con los porteros nuevos. Pero entonces comenzaron los sonidos. Eran sutiles al principio, como el crujido de una puerta cerrándose o el sonido amortiguado de pasos rápidos por el pasillo vacío. Me levantaba, esperando ver a algún residente perdido o algún extraño tratando de entrar sin ser visto. Pero nunca había nadie. El pasillo siempre estaba vacío, y las cámaras de seguridad no mostraban nada más que imágenes borrosas. En las primeras noches, intentaba lidiar con esto solo. Nunca fui de molestar a los demás con cuestiones tontas, y creía que mi imaginación solo me estaba jugando bromas. Pero, una noche, después de oír pasos una vez más, decidí seguir la dirección del sonido, saliendo de la portería y entrando en el pasillo silencioso. A medida que avanzaba, la sensación de incomodidad aumentaba. Era como si el edificio estuviera respirando, como si las paredes estuvieran susurrando algo que no podía comprender. Fue cuando me topé con la puerta del departamento 305. No había razón para que estuviera abierta, ya que sabía que el inquilino estaba de viaje y no regresaría en un mes. Decidí subir a revisar. La puerta estaba entreabierta, y al acercarme, noté una luz tenue que venía de adentro, una luz que no debería estar ahí. Sin embargo, antes de que pudiera llamar a alguien o investigar más a fondo, la puerta se cerró de golpe, como si algo me hubiera alejado desde adentro. Mi corazón se aceleró y retrocedí,
sintiendo una presión en el pecho que no podía explicar. Esa sensación de miedo que se apoderó de mí fue una señal clara de que algo en ese edificio estaba mal, algo que no podía ignorar. Al día siguiente, tratando de calmar mis nervios, me encontré con la señora Alicia, una señora mayor que vivía en el edificio desde hacía muchos años. Era una de las pocas personas con las que interactuaba más, aunque todavía de manera superficial. Sabía que ella tenía un gran conocimiento sobre la historia del edificio, pero nunca le había hecho muchas preguntas. Ese día, parecía más pensativa de lo habitual, y pronto, como si hubiera sentido la necesidad de advertirme, me dijo: «Este edificio tiene sus secretos, José. No es bueno meterse con lo que está en las sombras. Muchos ya lo han intentado». Su frase me sonó extraña, como si supiera exactamente de lo que estaba hablando, pero enseguida desvió la mirada, sin dar más detalles. Había algo en sus ojos que parecía saber más de lo que estaba dispuesta a contar. Y por un momento, el miedo que sentía en ese lugar se intensificó aún más. Intenté ignorarlo todo, pensando que podría ser solo paranoia. Pero las noches siguientes solo trajeron más enigmas. Las cámaras de seguridad comenzaron a fallar de maneras extrañas, como si alguien estuviera tratando de manipularlas. Cada noche, las sombras en el pasillo parecían más densas, como si el edificio hubiera tragado el tiempo, creando un vacío dentro de sus paredes. Y entonces escuché nuevamente los pasos, esta vez más cerca, más nítidos. Venían del piso de arriba, y ya no había duda en mi mente. Algo estaba pasando allí, y estaba más cerca de lo que imaginaba de descubrir la verdad detrás de esas paredes que, hasta entonces, parecían solo un reflejo de la rutina tranquila de la ciudad. Las noches siguientes fueron un torbellino de eventos desconcertantes. Empecé a perder el sueño, inquieto por lo que estaba sucediendo dentro de ese edificio. Cada vez que el reloj marcaba la medianoche, la atmósfera se volvía más pesada, más opresiva. El silencio era denso, como si el aire mismo estuviera cargado de algo que no podía tocar, pero que podía sentir en cada fibra de mi cuerpo. El sonido de los pasos, que inicialmente podría haber sido solo mi imaginación, ahora se volvió constante. Era como si alguien estuviera vagando por los pasillos cada madrugada. Me detenía a escuchar, pero no había nadie, ningún sonido visible, ninguna figura. Y aún así, la sensación de ser observado se intensificaba. Estaba seguro de que algo me acechaba desde las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. Mis nervios estaban a flor de piel, y conforme pasaba el tiempo, la realidad parecía comenzar a distorsionarse. En una de esas noches, decidí seguir el sonido hasta su origen. Sabía que los otros inquilinos estaban bien dentro de sus departamentos, lejos de mis investigaciones, pero el ruido parecía venir de un piso deshabitado. En el quinto piso, donde no vivía nadie, el silencio era impenetrable, hasta que la lámpara del pasillo parpadeó y se apagó. La luz volvió, pero no antes de que notara una puerta abierta, más adelante, que jamás había visto antes. Era el departamento 107, y cuando lo miré más de cerca, noté que, aunque estaba marcado con el número correcto, había una ligera capa de polvo en la manija, como si nadie hubiera estado allí por mucho tiempo. La tentación de investigar fue fuerte, pero el miedo me hizo dudar. Todo estaba tranquilo en la portería. Pensé que no habría problema en subir por un momento. Entonces, fui llamado por un sonido que venía de otro lugar. Un susurro ahogado, casi imperceptible, que parecía venir de la dirección del elevador. Cuando lo miré, vi las puertas cerrándose solas. Ya no pude resistir más. Corrí hasta el elevador y presioné el botón para el quinto piso. Cuando las puertas se abrieron, algo estaba mal. La atmósfera estaba densa, como si el tiempo allí estuviera congelado, y al fondo, una sombra se movía, más rápida de lo que yo podría alcanzar. Subí apresurado por las escaleras, con la respiración entrecortada, pero cuando llegué a la puerta del departamento 107, estaba cerrada con llave. Ya no había ruido, solo un silencio absoluto. Mis manos estaban sudando y,
Antes de que pudiera reaccionar, una voz, débil y distante, resonó desde dentro del departamento. «Estás cada vez más cerca». Sabía que estaba al borde de algo terrible, algo que no podría comprender completamente, pero que me arrastraba cada vez más profundo hacia la pesadilla. En el momento siguiente, sentí una presencia detrás de mí, una fuerza invisible que me hizo temblar. Cuando me di la vuelta, no había nadie, solo el silencio, el mismo silencio pesado e inquietante que sentía desde hacía semanas. Pero dentro de mí, sabía que algo mucho más antiguo estaba siendo despertado. Ya no estaba seguro si podía distinguir lo que era real de lo que no lo era. Las paredes del edificio parecían haberse cerrado a mi alrededor. En las semanas siguientes, la señora Alicia volvió a aparecer en mis caminos. Parecía más pálida, más cansada, pero también más decidida, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Me miró a los ojos, casi como si hubiera esperado esto. «Lo sentiste, ¿verdad? La presencia se está volviendo más fuerte, pero no eres tú quien está siendo probado, José. El edificio te eligió». Sus palabras sonaron como una maldición, una advertencia, pero no sabía qué hacer con eso. Fue esa noche, en el silencio profundo del edificio, que la verdad comenzó a revelarse de forma más clara. Fuera lo que fuera ese pasado sombrío que la señora Alicia mencionaba, estaba empezando a entender. Estaba atrapado en un ciclo que el edificio mantenía desde hacía décadas, y ahora que el mal se había levantado de nuevo, yo era parte de él, como todos los otros porteros que pasaron antes que yo. Ellos también escucharon los susurros, sintieron el peso de las sombras y, eventualmente, se perdieron. No sabía lo que significaba ser elegido por el edificio, pero cada noche que pasaba, la sensación de que estaba siendo consumido por él solo aumentaba. Ya no sabía qué era real. Cada vez más, el edificio parecía tragarme de una forma silenciosa, casi invisible. Las sombras se volvieron mis compañeras constantes, y los sonidos, antes sutiles, ahora eran claros e inconfundibles. Escuchaba las risas bajas, las cadenas arrastrándose por el suelo, los susurros que venían de las paredes. Algo me llamaba, pero no podía entender qué ni por qué estaba siendo atraído hacia el centro de esa pesadilla. Y las cámaras empezaron a mostrar imágenes de sombras y figuras en los pasillos, pero cuando volvía a ver la grabación, no había nada. Era como si no hubieran existido o no pudieran ser filmadas. Pensé en hablar con el portero de la mañana, pedir ayuda, pero sin pruebas de lo que estaba pasando, no tenía el valor. Entonces, una noche, cuando estaba sentado en la portería, casi sin fuerzas, la señora Alicia apareció de nuevo. Esta vez, ella estaba diferente. Su rostro, marcado por el tiempo, parecía más sombrío, y sus ojos estaban llenos de algo que no podía identificar. Me dijo que en esas noches ya no podía esperar más. Yo necesitaba saber la verdad, pues el edificio estaba más cerca de consumir mi alma. «¿Sabes lo que pasó aquí, verdad?», preguntó con la voz baja y ronca. «Este lugar no es solo un edificio, es una prisión». Esas palabras cayeron sobre mí como un golpe, y la sensación de ahogo aumentó. Sentía que ya no podía ignorar lo que estaba frente a mí. «Hace décadas, José», continuó ella, con una intensidad que nunca había visto antes. «Algo empezó a crearse aquí. Este edificio fue construido sobre una antigua casa. Una casa que albergaba un culto, una secta que adoraba algo mucho más allá de todo lo que puedas imaginar. Ofrecían vidas a cambio de poder, y esa entidad, esa cosa, nunca se fue. Está aquí, atrapada entre estas paredes, esperando para alimentarse de nuevo. Y ahora, eres tú quien está siendo llamado». Lo que ella estaba diciendo me dejó atónito, pero sabía que no mentía. Algo en su mirada me decía que ella lo había vivido en carne propia. Me contó entonces sobre el portero anterior, que había desaparecido de forma inexplicable, y sobre los otros que pasaron por ahí,
todos dejando atrás un rastro de desesperación. Todos habían intentado entender lo que estaba pasando, pero ninguno de ellos logró resistir al poder de la entidad que se alimentaba de las almas que atraía dentro del edificio. Esa noche, no pude dormir. Una necesidad de saber más, de comprender lo que pasaba en el fondo del edificio, me consumía por dentro. Tenía que entender lo que había sucedido para tratar, al menos, de evitar lo que parecía ser mi destino. Convertirme en otra alma perdida en el ciclo. Comencé a buscar en los archivos antiguos del edificio, en los registros de inquilinos y de empleados. Fue cuando encontré el nombre de un antiguo portero, Alberto Ruiz, que había desaparecido sin dejar rastro muchos años atrás. Poco a poco, fui desentrañando los misterios. El edificio fue construido por una poderosa familia de Monterrey, y el terreno donde estaba levantado había sido el lugar de rituales ocultos de una secta hace mucho tiempo olvidada. Durante esos rituales, en una noche fatídica, algo fue liberado. La entidad que la señora Alicia mencionaba era lo que los antiguos adoradores llamaban el Sombra, una criatura ancestral que habitaba los espacios entre los mundos y que, para mantenerse fuerte, necesitaba de las almas de los que se acercaban a su dominio. Se alimentaba de la energía vital de aquellos que trabajaban o vivían ahí, convirtiéndolos en prisioneros del lugar. Esa noche, el terror se apoderó de mí de una manera que ya no podía negar. El edificio ya me estaba reclamando, y no sabía qué hacer. La presencia de El Sombra estaba más fuerte a cada minuto que pasaba ahí. Las sombras parecían moverse por voluntad propia, y los susurros comenzaron a volverse más claros, más urgentes. Ya no estaba solo. Algo me estaba observando, esperándome. El miedo se volvió una constante, y ahora ya no era una cuestión de si iba a escapar, sino de cuándo. Cuanto más descubría, más sentía el peso de la maldición cerrándose sobre mí. La verdad era simple, pero aterradora. La entidad nunca dejaba salir a quien entraba. Todos los porteros anteriores, todos los empleados, los inquilinos, estaban perdidos ahí, sus almas atrapadas en un ciclo eterno de sufrimiento. Y ahora, yo era solo un peón más en su juego. El único objetivo que quedaba era sobrevivir o convertirme en parte del edificio. Por un momento, me calmé y pensé, «Está bien, José, puedes lidiar con esto. Es solo ignorarlo. Al fin y al cabo necesitas este trabajo. Esas cosas de sectas y cultos sombríos fueron en el pasado y tú no tienes nada que ver con eso». Pero no fue así como todo terminó. La última noche llegó como una sentencia. El edificio, con sus sombras que antes parecían discretas, ahora exhibía un terror explícito y visceral. Yo sabía que estaba en el centro de algo que ya no podría controlar, algo mucho más grande de lo que jamás imaginé que fuera posible. Las paredes parecían pulsar, como si el propio edificio estuviera respirando, exhalando una energía pesada y amenazadora. Cada sonido que resonaba por los pasillos, el crujido de las puertas, los pasos que subían las escaleras, los susurros que no cesaban, todo se estaba volviendo insoportable. Estaba siendo tragado, y el peso de la presencia de El Sombra era una sombra, de hecho, que cubría cada centímetro de ese edificio. Esa noche, sabía que ya no había más tiempo. O salía, o sería parte de esa cosa. Cada movimiento que hacía, cada respiración, parecía ser acompañada por una fuerza invisible. Ya no podía confiar en mis sentidos. La realidad y la alucinación estaban entrelazadas de tal forma que ya no sabía qué era mío y qué era de la entidad. Sentía como si estuviera a punto de ser consumido, absorbido por ese mal. Fue cuando, de repente, la puerta del departamento 107 se abrió de nuevo. La luz, que antes estaba apagada, ahora brillaba intensamente, llamándome hacia adentro, como una invitación fatal. Mi cuerpo se movía por cuenta propia, guiado por una fuerza a la que no podía resistirme. Yo sabía lo que era. El edificio me estaba convocando y no podía huir.
Dejé la portería y fui hasta allí una vez más. Pero entonces, cuando estaba a punto de cruzar el umbral de la puerta, la voz de la señora Alicia resonó en mi mente, clara como un grito. «No entres, José, no seas como los otros. Todavía tienes una oportunidad de salir». Me congelé. Todo en mí gritó para que no siguiera ese camino. De repente, todo tuvo sentido. El edificio no me iba a dejar ir. No importaba cuánto lo intentara, no importaba cuánto buscara respuestas. Estaba atrapado ahí, destinado a perderme en ese ciclo de oscuridad. Con un esfuerzo tremendo, luché contra la atracción de la puerta y, de alguna manera, logré alejarme. Corrí hacia la escalera de emergencia, sintiendo el peso de una presencia en mi espalda, como si manos invisibles me jalaran de vuelta hacia dentro de la pesadilla. Pero, mientras bajaba las escaleras, algo extraño sucedió. Los sonidos cesaron. El peso de la oscuridad desapareció, y una claridad inusual invadió mi mente. Yo sabía lo que necesitaba hacer. Llegué a la planta baja y, con manos temblorosas, fui directo a mi escritorio en la portería y me quedé ahí el resto de la noche, ignorando cualquier cosa en las cámaras o en el edificio. Me mantuve firme en el lugar. Sería la última vez. Por la mañana, al final de mi turno, sin más dudas, escribí mi carta de renuncia. No importaba lo que pasara, necesitaba salir. Fui hasta la oficina de la administración del edificio, entregué mi carta al administrador, agradecí por la oportunidad y me fui. Salí de la oficina e ignoré la sensación de que el edificio aún intentaba retenerme. Simplemente caminé hasta la entrada. Salí al sol de la mañana de Monterrey y, por primera vez en semanas, respiré profundamente. No miré hacia atrás, no miré al edificio, que aún se erguía imponente y amenazador. No busqué señales de que algo hubiera cambiado o de que aquello finalmente había terminado. Sabía que, una vez fuera, el mal de ese lugar ya no podría alcanzarme. Había roto el ciclo. Había escapado. Nunca más trabajé como portero nocturno. Conseguí un empleo como auxiliar de servicios generales en una empresa, donde me encargo de la limpieza por la mañana y la tarde. Estoy feliz así, y no pienso en trabajar de noche nunca más, no después de lo que viví. Siempre he oído hablar de esa casa. Desde que era niña, las historias rondaban los alrededores de Monterrey. Ese lugar estaba marcado por las palabras maldita y perdida, y de alguna manera, todos evitaban hablar mucho sobre ella. La casa parecía viva, como si estuviera esperando algo, o a alguien. Cuando me convertí en periodista, decidí investigar a fondo. La curiosidad pudo más. No soy del tipo que se asusta fácil, y pensé que tal vez era solo un montón de chismes viejos. Lo que no sabía es que la curiosidad podría costarme caro. Llegué al lugar al caer la tarde. El sol estaba bajo, creando una sombra extraña en las paredes de la casa. Se veía más vieja que cualquier historia que hubiera escuchado. Había un silencio absoluto a su alrededor, y ese silencio me inquietaba. Antes de entrar, respiré hondo y pensé que, si era solo un cuento viejo, podría reírme de eso después. Pero a medida que me acercaba a la puerta, una sensación de opresión comenzó a apoderarse de mí, algo que no pude explicar. La puerta rechinó al abrirse, y un fuerte olor a humedad me golpeó, mezclado con algo amargo en el aire. Dentro, todo estaba asqueroso, como si a nadie le hubiera importado limpiar allí durante años. El piso de madera estaba desgastado, y las paredes estaban cubiertas de moho. Pero lo que me llamó la atención fue la sensación de que algo me estaba observando. No estaba sola. Eso quedó claro desde el principio. No sé explicar cómo, pero la sensación de presencia era palpable. Me di cuenta de que la casa tenía vida propia, y esa vida parecía hostil. El aire estaba pesado, como si algo me estuviera presionando, tratando de empujarme lejos, pero no me fui.
Ya había leído sobre los rumores de que los antiguos habitantes de la casa desaparecieron sin dejar rastro, pero nada podría prepararme para lo que vi a continuación. Cuando comencé a revisar los documentos de la familia, algo se movió detrás de mí. No miré inmediatamente, pero lo sentí. Era un sonido suave, como pasos muy ligeros, solo que no había nadie allí. El silencio volvió a reinar, pero con él vino la sensación de estar siendo observada, aún más intensa. Y entonces, en medio de la pila de papeles, encontré algo que me hizo helar la sangre. Un mapa de la casa, con marcas extrañas en el lugar donde yo estaba. Lo que encontré en el mapa me puso aún más nerviosa. La casa estaba construida sobre un antiguo cementerio indígena, algo que no se mencionaba en ninguno de los relatos. Los nombres en las marcas eran de tribus que desaparecieron siglos atrás. Lo más perturbador fue que, conforme leí más sobre la historia de la construcción, comencé a darme cuenta de que los sonidos que había escuchado antes, los pasos invisibles, no eran solo ecos del pasado. Eran lamentos, voces de almas inquietas que habían sido enterradas allí. Cada noche que pasaba, los lamentos se hacían más fuertes. Ya no sabía si me estaba volviendo loca o si aquello era realmente real, pero la casa definitivamente quería algo de mí. Conforme cayó la noche, la sensación de opresión se intensificó. Estaba sentada en la sala, rodeada de los papeles y las fotografías antiguas, cuando oí nuevamente el sonido. Esta vez, era más claro, más fuerte, pasos. Alguien se estaba acercando, pero no había nadie allí. El sonido venía del piso de arriba. Tragué saliva y traté de concentrarme, pensando que tal vez era solo el viento o algún ruido de la casa vieja. Pero, en el fondo, sabía que no era eso. Sabía que algo se estaba moviendo, algo que no debería estar allí. Me levanté los pies casi sin tocar el suelo, como si no quisiera hacer ruido. Subí lentamente las escaleras, siguiendo el sonido de los pasos. Cada escalón rechinaba bajo mi peso, y eso solo aumentaba la incomodidad. Al llegar a la cima, vi una puerta entreabierta, con una luz tenue que venía de adentro. La puerta parecía haber sido olvidada, abandonada, pero lo que vi cuando entré fue aún más extraño. Una sala en la que el aire parecía pesado, cargado con una energía que no sabía identificar. No podía respirar bien. Era como si el espacio estuviera tratando de tragarme. En una de las paredes había una ventana rota y por un momento pensé que tal vez era eso lo que estaba causando ese malestar. La luz de la luna iluminaba el espacio de forma difusa, creando sombras distorsionadas. Fue entonces cuando vi una figura en la penumbra. Al principio, pensé que era mi reflejo, pero no era así. La figura estaba inmóvil, solo observándome. Traté de parpadear, pensando que mis ojos me estaban engañando, pero ella seguía allí, una figura alta, de apariencia indistinta, con rasgos borrosos, como si se estuviera desvaneciendo en el aire. Quería gritar, correr, pero mi cuerpo no respondía. El miedo me paralizó. La figura entonces se movió, lentamente, sin prisa, y sus pasos no hacían ruido. Cuando se acercó a mí, fue como si el tiempo se hubiera detenido. La sensación de frío aumentó drásticamente. Cerré los ojos esperando que, al abrirlos, todo desapareciera. Pero, al abrir los ojos nuevamente, la figura estaba justo frente a mí. No tenía rostro. Era como una sombra vacía. El miedo se apoderó de mí, y por un instante, pensé que iba a desaparecer allí mismo, engullida por esa cosa que estaba delante de mí. Estaba a punto de correr, cuando oí una voz. No era una voz humana, era un lamento, un susurro bajo y agonizante, que parecía venir de todos lados. «Vete», dijo, pero no era una advertencia. Era una súplica desesperada. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que no era un pedido para dejarme salir. Era una súplica para que me quedara. Me quedé paralizada, pensando que esto no podía ser real. Las voces se estaban volviendo más altas, más fuertes,
y algo me decía que estaba muy lejos de cualquier posibilidad de fuga. Los lamentos se estaban mezclando ahora con algo más, una especie de chirrido, como si la propia casa estuviera hablando. Estaba perdiendo la noción de lo que estaba sucediendo. La luz de la luna parecía intensificarse, pero no iluminaba nada más que la oscuridad que me rodeaba. La figura delante de mí seguía moviéndose lentamente, y por más que intentara huir, algo me lo impedía. Era como si estuviera atrapada en algún tipo de trance. Cada paso que daba en dirección a la puerta parecía ser un paso hacia atrás, como si el lugar estuviera tirando de mí hacia adentro, arrastrándome de vuelta. Allá abajo, oí el sonido de las puertas cerrándose, una tras otra. No había viento. Nada tenía sentido. Mis pies estaban pesados, como si el suelo quisiera tragarme. Intenté correr, pero al dar los primeros pasos, mi cuerpo simplemente se detuvo. Ya no podía moverme. La sensación de estar siendo observada era insoportable, y el aire parecía cada vez más denso, más caliente, como si la casa estuviera viva y estuviera sofocando todo a mi alrededor. Miré hacia atrás, y la figura estaba allí, más cerca, más nítida. El vacío donde debería estar el rostro me hacía querer gritar, pero no podía emitir un sonido. Finalmente, como un reflejo, corrí. No sabía para dónde, pero sabía que necesitaba salir de allí. Pasé por las puertas, sin mirar atrás, tropezando por los escalones de la escalera. Necesitaba aire, espacio, algo que me sacara de esa sensación de prisión. Cuando llegué a la puerta de salida, se cerró con fuerza. No fui capaz de abrirla. Cada intento parecía hacer que la puerta fuera aún más difícil de mover. El calor aumentaba. Sentía como si la casa se estuviera cerrando a mi alrededor, apretando cada vez más, haciéndome entender lo que los lamentos realmente significaban. No se trataba de escapar, sino de convertirse en parte de ella. Ahora sabía que la casa quería que me quedara. Y peor aún, que jamás saldría. El pánico se apoderó de mí. Ya no sabía qué era real y qué no. Las voces estaban más altas, más desesperadas. Mi respiración era jadeante, y las sombras a mi alrededor comenzaron a moverse, como si tuvieran vida propia. Cerré los ojos, tratando de ignorar la sensación de que algo estaba a punto de consumirme. Cuando los abrí nuevamente, la puerta estaba abierta. No recordaba haber hecho ningún movimiento, pero allí estaba, abierta, invitándome a salir. Sin embargo, algo en mí sabía que eso no significaba libertad. Era la última oportunidad de ser parte de aquello, la última chance de convertirme en una de las almas presas en esa casa. Sentí una mano fría en mi hombro y, en un impulso, miré hacia atrás. No había nadie allí. El aire estaba pesado, y las voces de lamento aumentaron tanto que casi no podía oír mis propios pensamientos. En ese momento, supe que la casa no quería más dejarme ir. Me había marcado, no físicamente, sino en mi alma. El último grito de la casa fue sofocado por un silencio absoluto. Ya no sabía si estaba viva o si todo aquello había sido una ilusión. Miré por última vez hacia la puerta abierta. No había nada más que la oscuridad del lado de afuera. Solo oscuridad. El día siguiente fue como cualquier otro. El sol salió, pero yo no sabía decir qué había sucedido. La casa estaba allí, inmóvil, como si nada hubiera pasado. Ninguna pista, ningún rastro. Me fui, pero, de alguna forma, algo en mí se quedó. Algo que no podría ser explicado. No volví allá, pero sé que la casa me espera, y tarde o temprano, ella va a querer que regrese. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Ramiro, y lo que voy a contar hoy aconteció años atrás, en 2016. Hace algún tiempo ya, pero yo nunca olvidé. Lo que yo voy a contar no es tipo de cosa que usted consigue olvidar fácil. Yo no conseguí. Nunca di mucha importancia para historias de fantasmas.
Mi trabajo siempre fue lidiar con el concreto, con cálculos, pesos, medidas. Soy ingeniero civil, nacido y criado en Monterrey, nieto de albañil e hijo de comerciante. Crecí oyendo a mi abuela decir que ciertas tierras tienen alma, que es preciso pedir permiso al suelo antes de levantar cualquier cosa. Pero, como casi todo mundo, dejé esas palabras para atrás cuando fui a estudiar. Hasta aquel contrato, hasta llegar a la ciudad de San Nicolás en Nuevo León. La propuesta parecía común: revitalizar una antigua fábrica textil desactivada en los años 80 en aquella ciudad, transformar el espacio en un shopping moderno con plaza de alimentación, cines y tiendas ancla. Una inversión pesada viniendo de un empresario local, don Everardo Mena, figura conocida en el norte del estado, dueño de mitad de los inmuebles de la zona industrial. La fábrica quedaba en una zona antigua de San Nicolás de los Garza, cercada por galpones abandonados, casas humildes con muros pintados y terrenos baldíos llenos de monte seco. Llegué al local por la primera vez en una mañana caliente de abril, cuando el calor ya comenzaba a ondular el asfalto aún antes de las 10 de la mañana. Recuerdo el olor del lugar aún antes de bajar del carro: polvo viejo, fierro oxidado, grasa y algo más. La estructura de la fábrica aún estaba de pie, pero parecía deformada por el tiempo. Ventanas quebradas, rejas torcidas, paredes marcadas por incendio. La fachada traía el nombre desbotado: Textiles del Norte. El portón rangió alto cuando entré. Sentí un escalofrío que no conseguí justificar. Acostumbro decir que era el viento, pero el aire allá dentro era denso, parado, como si la propia fábrica aún sostuviera el resuello. Los operarios ya estaban en el local, pocos aún, cerca de 15 hombres, todos de San Nicolás o Apodaca. Gente simple, con sombreros de palma, escapularios en el cuello y rosarios enrollados en los puños. Muchos evitaban entrar en la fábrica. Uno de ellos, Lalo, me jaló discretamente por el brazo y preguntó si el cura ya había ido a hacerla limpia. Yo reí, achacando que era broma, pero nadie rió junto. Ellos solo miraron para el suelo. Más tarde, entendí que había mismo un combinado con el párroco de la iglesia local para que bendijera el terreno antes del inicio de los trabajos. Segundo dijeron, otros hombres habían intentado trabajar allá hace años, pero la obra fue suspendida después de 2 accidentes graves. Uno de ellos, dicen, murió soterrado por una pila de máquinas, aunque ninguna de ellas estuviera fuera del lugar. En el fin del día, pasé en una de las barracas de comida próximas. La vendedora, una señora baja de ojos muy pretos y trenza cumplida, me ofreció tamales con salsa verde. Cuando comenté que era el nuevo ingeniero del shopping, ella apenas respondió, mejiendo la masa con calma. Ah, esa tierra no quiere más nada encima de ella. Pregunté lo que ella quería decir con eso. Ella miró en mis ojos y dijo, ahí tierra tiene vida joven, ahí secretos abajo de ella, a veces, ellos quieren volver a la superficie. Di de hombros. ¿Qué tipo de conversación era aquella? A pesar de eso, no olvidé lo que ella dijo. En aquella noche, demoré a dormir. El calor era típico de abril, pero mi cuerpo parecía reaccionar como si estuviera en un diciembre sombrío. Sentí escalofríos constantes. Soñé con tejidos flutuando en el aire, hilos rojos enrollándose en mis dedos, apretando con fuerza. Desperté con la mano dormente y una leve marca en el puño, como si algo hubiera sujetado con rabia. Me dije a mí mismo que era impresión. Estaba cansado. Era solo eso. Volví a la fábrica en el día siguiente, intentando mantener la cabeza en el proyecto, en los cálculos, en el cronograma. Pero la fábrica parecía viva, como si estuviera observándome, como si supiera que yo estaba allá para perturbar su sueño. Las semanas siguientes se arrastraron bajo el calor ahogado y el desconforto creciente de trabajar en un lugar que, a poco, revelaba su verdadera naturaleza. El proyecto mal había comenzado,
y ya teníamos pérdidas de material, atrasos y accidentes extraños. Martillos que desaparecían, andamios que desmoronaban sin motivo claro, hilos cortados, siempre en el mismo punto, aún después de reparados. Los operarios comenzaron a murmurar entre sí. Uno de ellos, Benito, juraba haber visto una mujer pasar por el corredor de los fondos, vestida como las operarias antiguas, con pañuelo en la cabeza y un paño cubriendo el rostro. Era como una sombra que andaba de lado, me dijo, temblando. No di atención en el momento. Intenté mantener el equipo unida y el cronograma de pie, pero algo estaba cambiando también en mí. Las noches se tornaron inquietas. Comencé a soñar repetidamente con una sala oscura donde decenas de personas, de ojos cosidos, manoseaban telares antiguos que producían un tejido sin fin. El sonido era ritmado, hipnótico. Y que era aún durmiendo, yo sentía el olor de la fábrica, un olor dulce, podrido, como flores dejadas tiempo de más en el altar del Día de los Muertos. Fue en una tarde cenicienta, cuando el cielo se cubrió de nubes espesas y pesadas como plomo, que decidí explorar mejor el subsuelo del edificio. El proyecto original indicaba 2 niveles abajo del térreo, pero la planta suministrada por don Everardo mostraba apenas 1. Curioso, bajé por la escalinata oxidada con una linterna y un bloque de anotaciones. En el segundo nivel subterráneo, encontré un corredor parcialmente soterrado. Parecía que alguien intentó esconder aquello, como si quisiera que fuera olvidado. Forzando el pasaje, llegué a un cómodo cerrado por una puerta de metal pesado, trabada con una corriente y un candado reventado, antiguo, cubierto de polvo y telarañas. Allá dentro, no había mucho: pedazos de madera, paños envejecidos, carretes de línea, un estante con algunos registros en papel y, en el centro, un altar rudimentario hecho de piedras apiladas. Alrededor de él, manchas oscuras en el suelo, como hollín o sangre seca. En la cima del altar, descansaba una pieza de tejido, completamente preta, pero con símbolos bordados en rojo que yo nunca había visto antes. Me acerqué. Cuando arrimé en el paño, la luz de la linterna osciló. El aire quedó denso, como si algo sujetara mi pecho. De repente, oí un sonido metálico, como el de un telar antiguo entrando en movimiento, aunque no hubiera nada allá que pudiera hacer aquel sonido. Bajé los ojos para el tejido, y vi el símbolo principal bordado mecerse, como si respirara. Volví para la superficie perturbado, llevando conmigo uno de los libros del estante, que parecía ser un diario técnico. Las anotaciones estaban manchadas y difíciles de leer, pero una frase me llamó atención, repetida varias veces en las últimas páginas. Los hilos que tocan la tierra nunca duermen. Ellos escuchan. En la misma noche, soñé nuevamente con los tejedores, pero de esta vez, ellos pararon su trabajo. Todos voltearon los rostros para mí, en un unísono, y uno de ellos habló, aún con la boca. La tierra no quiere más nada encima de ella. Desperté apavorado y entonces percibí que era otra pesadilla. Comencé a quedar preocupado de verdad, pero yo tenía un trabajo a hacer. En el día siguiente continué el trabajo. Volví para casa tarde, cansado. Intenté trabajar en los relatorios, adelantar los cálculos, responder a los emails del inversor, pero la fábrica no salía de mi cabeza. Todo que me cercaba parecía estar contaminado por aquel lugar. Hasta mi departamento comenzó a oler a moho y fierro oxidado, como si el aire de la fábrica me hubiera seguido. Alrededor de las 2 de la mañana, fui despertado por un sonido agudo, repetitivo, como el de una aguja quebrando. Levanté, tonto, y fui hasta la sala. La televisión estaba prendida, en un canal fuera del aire. La pantalla cenicienta llena de estática. El sonido venía de allí, pero no era estática común. Era un ritmo. 3 batidas, pausa, 3 batidas, pausa, como un telar. Me acerqué y por un instante vi el reflejo de alguien en el vidrio de la pantalla, detrás de mí.
Volteé inmediatamente, y no había nadie, pero el espejo del estante estaba trincado, no como si hubiera quebrado por impacto, sino como si una línea hubiera sido cosida a través de él, dividiendo mi reflejo en dos. Me di cuenta, entonces, de que no era solo la fábrica que estaba viva. Ella estaba esparciéndose, como una telaraña, como un tejido antiguo que, una vez desenrollado, no puede ser rehecho. En la mañana siguiente, decidí parar todo. Pedí una reunión con don Everardo. Expliqué que el proyecto estaba comprometido, que el costo de continuar sería mayor de lo que cualquier inversión podría cubrir. Él apenas me encaró serio y dijo: ¿Usted acha que lo que está aconteciendo allá es novedad? Aquella fábrica ya llevó mucho más de lo que va a llevarte, ingeniero. La diferencia es que ahora usted vio, y quien ve, ya hace parte. Yo salí de la sala con el estómago revuelto. Por la primera vez, sentí miedo real. Él sabía. Y estaba claro que no adelantaba cancelar el proyecto. Era tarde de más, pues aquellas entidades habían visto mí. Yo salté fuera del proyecto, a pesar de las palabras de él. No podía continuar así, pero me sentía apavorado, como si supiera que aquello no era el fin. En aquella noche, tuve un más sueño, o tal vez no haya sido sueño. Yo estaba acostado en la laja de la fábrica, mirando el cielo rojo como brasas. Una figura se acercaba, flaca, alta, el rostro cubierto por una máscara hecha de hilos entrelazados. Ella se arrodilló a mi lado, puso la mano en mi pecho y susurró: «Nada terminó, Ramiro». Desperté con el pecho doliendo y una línea roja amarrada alrededor de mi torso, sola, apretada como si hubiera sido cosida por dentro de mis ropas. En aquella mañana, decidí volver a la fábrica una última vez. Pero cuando llegué al portón, él estaba sellado, con cemento fresco, como si alguien hubiera enterrado todo nuevamente, con prisa. Como si lo que estaba allá dentro hubiera decidido, por cuenta propia, cerrar las puertas. Pero yo sabía que no había terminado. Intenté conversar con don Everardo, pero él no me atendía. Nunca más hablé con él. Ni supe lo que aconteció. Él simplemente desapareció de vista pública. Aún después de que el portón de la antigua fábrica hubiera sido lacrado, algo permaneció abierto. No hablo de un pasaje físico, sino de una herida, una línea invisible jalada entre mundos, estirada con precisión, como quien prepara un tejido a la orilla del rompimiento. La obra fue abandonada oficialmente. Nadie hablaba sobre el fracaso. Don Everardo se cayó. Desapareció de los noticiarios como si su fortuna hubiera evaporado junto con la promesa de aquel shopping. Yo intenté seguir con mi vida. Acepté otros proyectos. Fui para Saltillo por un tiempo, pero siempre volvía a San Nicolás, como si hubiera algo pendiente. Había. Las visiones persistían, los sueños, cada vez más reales. Comencé a ver pequeños pedazos de tejido apareciendo en los lugares más improbables. Dentro del portaguantes del carro, abajo del tapete del baño, cosidos a mi camisa, siempre con los mismos símbolos rojos, enigmáticos, pulsando como carne viva. Fue mi abuela, ya de cabellos totalmente blancos, que al verme oprimido y agotado, que sugirió buscar ayuda en el monte. Me llevó hasta el municipio de Higueras, al norte, para visitar un curandero conocido como Don Mauro. Él vivía aislado, en un rancho de barro con techo de palma y paredes cubiertas por santos, velas y calaveras coloridas. El olor de copal quemaba constante en el aire. Don Mauro me miró sin hacer preguntas. Pidió apenas para yo mostrar uno de los pedazos de tejido. Entregué el menor, lo que apareció dentro de mi libro de cabecera. Él lo sujetó entre los dedos callosos, acercó del fuego de una vela, y luego el tejido estalló como piel viva. Un sonido agudo llenó la cabaña, como un gemido distante. Este problema no es de ahora. Yo veo. Son los rostros de muchas personas que se recuerdan de quien las pisó. Él contó que aquella región, mucho antes de la llegada de los españoles, era territorio de un pueblo indígena antiguo,
anterior a los nahuas. Llamábanse los hijos del hilo, segundo algunos registros olvidados. Segundo don Mauro, ellos acreditaban que el alma humana era tejida en el momento del nacimiento, y que los hilos de la vida podían ser jalados, cortados o entrelazados con los muertos, desde que se hiciera el ritual cierto. La fábrica, dijo él, fue construida sobre un antiguo cementerio ceremonial, no un campo de muerte común, sino un telar de huesos, donde los cuerpos eran cosidos unos a los otros en grandes tramas espirituales. Era un local de poder, sagrado y violado. Los primeros operarios, aún en los años 40, comenzaron a desaparecer. Los dueños originales de la fábrica contrataron un nahual, un brujo antiguo, para realizar un ritual de sellamiento. Él selló el corazón de la tierra en el subsuelo, justamente donde yo encontré el altar con el tejido negro. Pero el sello necesitaba de renovación a cada generación, y nadie más renovó nada. El espíritu de los tejedores fue despertado. Don Mauro me ofreció ayuda. Dijo que, para calmar los hilos, yo necesitaba participar de un ritual, no para cerrar el portal, sino para desatarme de él. Segundo él, yo ya había sido cosido por la fábrica. No era solo un visitante, yo hacía parte de la trama. Si no te libramos del tejido, ellos van a despertar todos, a poco, y consumir su vida. El ritual fue marcado para la noche siguiente. En el alto de la Sierra de Picachos, prenderíamos 3 hogueras y formaríamos un círculo con líneas rojas envuelta de un altar. Serían recitados nombres antiguos, grabados en lengua olvidada. Yo tendría que ofrecer algo mío, algo verdadero, con sangre y memoria. Volví para casa y después de mucho pensar, llevé la pulsera de cuero de mi padre, muerto en un accidente cuando yo era adolescente. Era la única cosa de él que me acompañaba hasta hoy. Era el hilo más antiguo que yo cargaba. En la noche del ritual, el viento soplaba caliente y seco, cargando murmullos que se confundían con el farfullar de los árboles. La hoguera crepitaba en rojo vivo, lanzando sombras danzantes a nuestro alrededor. Don Mauro dibujó los símbolos en el suelo con ceniza y maíz seco. Cuando comencé a entonar los cantos enseñados, sentí un calor subir por la espina. Era como si el aire se tornara tejido a mi alrededor, y yo estuviera siendo jalado de vuelta para dentro de él. Entonces yo los vi, las figuras, los tejedores. Ellos estaban en el límite del clareo, cubiertos por mantos de tejido oscuro, los rostros escondidos por máscaras hechas de cráneos cosidos. Sus manos, largas y finas, movíanse en el aire, fiando algo invisible. Cuando terminaron, erguieron un manto gigantesco que cubrió el cielo encima de mí como una segunda piel. Y una voz, sin boca, sin origen, susurró: «El hilo no está marcado. Puede ir aunque, pero recuérdate, nunca estarás completamente solo». En la última batida del tambor de don Mauro, todo desapareció, y yo desmayé. Desperté antes del amanecer, solo, envuelto por silencio absoluto. Don Mauro estaba allá, más distante, fumando en silencio. «Te soltaste, pero no por completo», dijo él. «Ellos van a esperar. Cuando llegue tu hora, ellos van a jalar el hilo». Volví para Monterrey, intentando enterrar todo aquello. Por un tiempo, funcionó. Los sueños cesaron, los tejidos desaparecieron, la fábrica permaneció sellada, pero yo sabía, allá en el fondo, que el ritual no había apagado la marca, apenas calmado, y el tejido aún respiraba. Se pasaron algunos años desde el primero ritual, 2 para ser más preciso. A pesar de lo que yo vivía en particular, de mi miedo, la vida siguió. Caséme, mudé de ciudad, troqué de profesión, viré consultor ambiental, bien lejos de obras, concreto o antiguas fundaciones. Comencé a evitar lugares antiguos, evitar ruinas, evitar, sobre todo, San Nicolás. Pero el pasado, él encuentra brechas. Por un tiempo, la paz fue real. Don Mauro decía que, con el ritual, yo había sido desatado del grande tejido,
que mi hilo había sido soltado antes de ser jalado para siempre. Acredité, hasta que comenzaron los sueños. En el comienzo, eran solo imágenes, corredores oscuros, el sonido distante de máquinas antiguas, el barullo del telar marcando el tiempo como un corazón mecánico. Después, vinieron las figuras, los tejedores, observándome de lejos, cada vez más próximos. Pasé a despertar ofegante, a veces sudando frío, otras con la sensación de que había alguien a los pies de la cama. Un día, encontré sobre mi almohada un pequeño pedazo de línea roja. Ignoré, pero ellas volvieron. Las líneas, en los cajones, en el respaldo del carro, dentro de las páginas de libros que yo nunca abrí. Siempre el mismo hilo, rojo oscuro, casi negro, con un nudo en el centro, como una firma. Volví a procurar ayuda, de esa vez en el sur del estado, en Galeana. Allá conocí doña Eulalia, una curandera conocida por tratar dolores de alma, como decía mi tío. Ella me recibió con un semblante cansado, como quien ya vio de más. Pidió silencio. Oyó mi historia. Después de un tiempo, murmuró: «Usted está amarrado a algo que no se deshace con reza. Solo se calma, como bicho herido que duerme por un tiempo, pero nunca muere». Aún así, topó realizar otro ritual, algo más fuerte, más profundo. De esta vez, usé mi propia sangre. Doña Eulalia preparó un altar de espejos, líneas, maíz quemado y tierra oscura de la base de la montaña. Fui instruido a no mirar para atrás en momento alguno del ritual. En medio a las rezas, oí voces, decenas de ellas, llorando, cantando, murmurando como si cosieran un nombre con la lengua, mi nombre. Por 3 noches después de eso, dormí en paz. Pero en el cuarto día, al despertar, había una línea en la batiente de la puerta de mi cuarto, pegada allá con algo que parecía una espina, y la misma voz susurró en mi mente, sin sonido, sin boca, sin viento: «Usted puede huir de las agujas, Ramiro, pero el tejido recuerda. Hoy, vivo como puedo, cargo un amuleto hecho por doña Eulalia, rezo más de lo que antes, me alejo de ruinas, nunca más entré en una fábrica, nunca más diseñé un proyecto. Mi esposa hacha que es trauma. No insisto en explicar. De tiempos en tiempos, sueño que estoy de nuevo dentro de la fábrica, pero ella no está abandonada, está viva. Los telares trabajan, las agujas cosen huesos, los tejedores caminan entre los corredores con ojos de vacío y me llaman. Dicen que aún hay lugar en el grande paño. Dicen que, cuando llegue mi hora, mi alma ya sabrá el camino de vuelta. Y a veces, solo a veces, despierto con los dedos entrelazados en un hilo rojo. Continué teniendo buscar ayuda. Quién sabe, otra persona más experiente, que pueda desligarme de vez de aquellas entidades, pero aún no encontré a alguien con ese poder. Entonces, como yo dije, hoy, vivo como puedo, e intento al máximo posible dejar mis problemas lejos de mi familia, porque es todo lo que puedo hacer.